En Ecuador, solo el 27% de las mujeres emprendedoras tienen acceso a financiamiento formal según el Banco Mundial. Hoy exploraremos este desafío y las acciones propuestas para abordarlo en una nueva edición del podcast Cluster Talks by Forbes. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Clúster Financiero del Ecuador, desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador, para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Clúster Financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador. Hola a todos, mi nombre es Daniela Segovia y hoy trataremos sobre el proyecto Radiografía Financiera de una mujer emprendedora del Clúster Financiero del Ecuador. Así que doy la bienvenida a Fidel Durán, presidente del Comité Asesor del Clúster Financiero del Ecuador y gerente general de Banco Solidario. También vamos a darle la bienvenida a una invitada especial, Catalina Pasos, miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera. Es un gusto tenerles a los dos de aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Primero queremos comenzar con el estado actual del acceso a servicios financieros para las mujeres emprendedoras. ¿Cuál es la situación en Ecuador? No sé, Catalina. Actualmente existen brechas importantes en las que debemos trabajar. Según datos del Global Findex, que es un brazo del Banco Mundial que nos ayuda a tener información de cómo va la inclusión financiera, nos dice que el 58% de las mujeres en el Ecuador tiene una cuenta y solo el 19% tiene crédito. Entonces, esos datos nos hacen ver que hay una potencialidad de incluir a la mujer en el sistema financiero grande. Además, si vemos ya datos más detallados, solo 30% de las mujeres tienen una tarjeta de crédito y 9% una tarjeta de débito y 9% una tarjeta de crédito. Si es que comparamos estos datos con los 9 millones de mujeres que existen en el país, 1,5 millones son jefes de hogar. Digamos que sus hogares son de 4 personas en promedio. Eso significa que el 35% de la población está pendiente de qué pasa con estas jefes de hogar. Entonces es muy importante que estas personas que tú mencionaste al principio, que solo es del 27%, estén incluidas y tengan acceso a recursos que les permitan mejorar sus emprendimientos. Fidel, asumo que la situación se complica también en otras provincias, ¿no? Tal vez en la capital hay un poco más de acceso, pero ¿qué pasa también en las otras provincias de Ecuador, en sectores rurales? En realidad, cuando hablamos de inclusión financiera, tenemos que hablar de varias dimensiones. La una es del acceso. Y ya Katy ha indicado, y las cifras de acceso son significativamente bajas y muchísimo más bajas en el caso del crédito. O sea, a nivel general, apenas 3 personas de cada 10 tienen acceso a crédito. Y en el caso de mujeres es menos que eso. Y evidentemente la situación es mucho más crítica en zonas rurales o en zonas periféricas, digamos. De manera que tenemos una tarea pendiente importante en promover una mayor inclusión financiera de mujeres. A nosotros nos gusta hablar de promover una mayor inclusión crediticia, en donde todavía tenemos indicadores muy, muy por debajo de los promedios de América Latina, de los promedios mundiales, porque además la inclusión financiera y la inclusión crediticia generan una serie de beneficios para la sociedad y para las personas que acceden al crédito. Katy decía, hay clientes o hay mujeres que tienen tarjetas de débito. Sin embargo, los niveles de uso son bastante más bajos. Entonces, tengo una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito, pero si no la utilizo, no me sirve. En el caso de crédito, capaz que tengo acceso a crédito. La tercera dimensión de la inclusión financiera es la calidad de los servicios que ofrecemos y el impacto que esos clientes tienen en el bienestar, esos productos tienen en el bienestar de los clientes. Y entonces podemos pensar que hacemos inclusión financiera porque damos créditos, en ocasiones por montos superiores a los que los clientes realmente necesitan. Y no estamos haciendo inclusión financiera porque ese crédito ni es de calidad ni ayuda a mejorar el bienestar financiero del cliente. ¿Y qué pasa con las mujeres que no están incluidas en el sistema financiero? Ya ese tema es más fuerte, ¿no es cierto? De la población total de los 17 millones de ecuatorianos, solo el 64% está incluido. Y como ya mencionaban, ¿incluido significa tener cuenta? No.
debería como estar incluido, tener acceso y además usar. Entonces el trabajo no es solo para los que no tienen, sino para los que ya tenemos cuenta y que no usan esa cuenta. Y pensando en eso, ¿cuáles son esos desafíos o esas barreras estructurales limitantes que tienen las mujeres? ¿Por qué creen que los números son tan bajos? Yo te diría primero la pregunta anterior. ¿Qué pasa con esas mujeres? Desafortunadamente, esas mujeres y esas 70% de personas que no tienen acceso a crédito recurren a la usura, en donde pagan altísimas tasas de interés. Ahora, ¿por qué las mujeres en particular tienen menos posibilidades de acceso? Claramente porque hay brechas y sesgos de género, y en todas las instituciones tenemos que aprender a manejar las brechas y los sesgos. Por otro lado, tienes factores socioculturales que generan menos oportunidades de acceso para las mujeres. Es decir, hay desfases no solo en el tema del crédito, hay desfases en varios frentes, en temas educativos, en términos de remuneración, en términos de empleo, en términos de empleo remunerado. Es decir, hay desigualdades importantes no solo en el acceso a crédito, a productos financieros, sino en varios frentes. Claramente, esos desfases generan, desde la perspectiva de las mujeres, temor para acercarse a las instituciones financieras. Y por otro lado, puede existir desconocimiento de las instituciones financieras de cómo manejar el relacionamiento con mujeres. Tienes también, además de barreras socioculturales y económicas, como las que he mencionado, o de barreras desde el lado de la oferta, instituciones que no conocen, limitantes normativos. O sea, desafortunadamente, en el Ecuador existen límites a las tasas de interés. Y los límites de las tasas de interés es una barrera importante que impide que se puedan llegar a los clientes de los estratos más populares, a las microempresarias de la base de la pirámide, que tienen que financiarse nuevamente en la usura. Así que el trabajo y el reto que tenemos es un reto que nos compete tanto al sector público como al sector privado. Y si ya vamos un poquito más, Fidel, usted mencionó que son las instituciones las que tienen que manejar esas brechas. ¿Cómo pueden manejar? ¿Cuáles son esos cambios que tienen que ir haciendo ya un poquito más puntuales? O sea, si queremos llamarnos instituciones que tenemos enfoque de género, la experiencia nos dice que tenemos que comenzar por casa. Si tú no puedes pensar en que quieres hacer inclusión financiera de mujeres hacia afuera, si es que no haces primero en casa. En el caso de Banco Solidario, que es la experiencia que conozco con más detalle, pero creo que ese es un poco el modelo de las instituciones exitosas, han comenzado por trabajar dentro de casa, capacitación a toda la organización en por qué es importante tener un enfoque de género, cuáles son los beneficios, eliminación de brechas de salariales, por ejemplo, dentro de la organización, generación de oportunidades de crecimiento para los colaboradores de la organización, iguales para hombres y mujeres. Cuando tienes resultados positivos dentro de la organización, puedes pensar en hacer enfoque de género. En el caso de Banco Solidario tenemos 62% de mujeres colaboradoras, 56% de mujeres clientes. Tenemos el 50% del equipo gerencial del banco está conformado por mujeres. Entonces hay que comenzar por casa, porque si no difícil, no puedes pretender ser hacia afuera lo que no eres en casa. Totalmente. Y Catalina, como mujeres tal vez necesitamos ciertos productos financieros específicos para las mujeres. Actualmente, ¿cuál sería ese cambio con respecto a los productos, a la oferta que les entregan a las mujeres en Ecuador? Cuando hablamos ya específicamente de las mujeres emprendedoras, debemos tomar en cuenta que es un grupo especial de mujeres, ¿no es cierto? Porque la mayoría de ellas no han tenido un acceso a educación formal, por ejemplo. Nunca han estado afiliadas, no tienen cuentas, no saben cómo se maneja el sector financiero y en la mayoría de los casos estos sesgos que mencionaba Fidel se dan porque existen normas que no les permiten, por ejemplo, poner uno de sus activos en garantía para poder acceder al crédito. Entonces no pueden hacer un historial de crédito que les ayude a crecer sus emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, ahorita lo importante es que tanto las entidades financieras como las que hacemos política pública nos enfoquemos en ser más específicos, o sea, en este trabajo uno a uno. ¿Por qué? Porque
si bien existe una oferta de productos y servicios financieros interesante, muchas veces no me sirve. O sea, si yo quiero cultivar algún tipo de producto agrícola y ya me toca pagar la primera cuota el siguiente mes, no me sirve. Voy a estar pagando esa cuota con el crédito que acabo de sacar, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que hacer un análisis. O sea, no se conocen bien las necesidades. Correcto, tenemos que hacer un estudio intensivo de hacia dónde queremos ir. ¿Por qué? Porque las mujeres emprendedoras a donde se van, de las cifras que existen, es más al trabajo agrícola, al de manufactura, moda, belleza, artesanías. Entonces, si ya sabemos que por ahí va la idea del crédito, sentémonos a explorar qué normas deberíamos cambiar, hacia dónde las entidades deberían enfocarse, y al mismo tiempo me parece que la educación es importantísima. La data dice que aquellas mujeres emprendedoras que tuvieron una educación formal definitivamente tienen una apertura para acceder a recursos y financiamiento. Y ahí lo raro, para quitar los sesgos, es que nos falta ver información, ¿no es cierto? A pesar de que decíamos que las mujeres no están incluidas, las que están incluidas son las que más ahorran. Y sin embargo, no tienen crédito. He escuchado que igual las mujeres son las que mejor manejan el dinero. Yo no sé ustedes y las qué que opinan. mejor pagan. Hasta en el hogar, también sus negocios. Correcto. Entonces, al mismo tiempo, me parece importante que a las emprendedoras les eduquemos enfocadamente, ¿no es cierto?, en educación financiera. Ahora que ya estamos con los temas digitales, educación financiera digital. Y me encanta el tema de las mentorías. O sea, tenemos que ayudar a las personas no solo en entregarles el dinero, sino acompañarles en cómo usar ese dinero. Porque si le doy el dinero y de repente se gastó en otro tema, se acabó. El emprendimiento se acabó porque ya no va a poder pagar la cuota y ya no va a tener de nuevo acceso al crédito. Entiendo. Entonces, esta es una tarea de todos, de instituciones públicas, privadas. Definitivamente. Ahora, las experiencias exitosas de programas con enfoque de género nos dicen que no es necesario tener productos específicos, sobre todo en caso de crédito, dirigidos a mujeres. El crédito rosa no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que aprender las organizaciones? Es cómo relacionarnos con las mujeres. Entonces tú puedes ofrecer el mismo producto, pero el relacionamiento con la mujer, el manejo de las brechas y de los sesgos inconscientes es lo que hace diferente. Entonces, cuando hablas de los 4 P's del marketing, precio, plaza, producto y promoción, el producto no es lo más relevante. Lo más importante es cómo promociono ese producto, cómo me comunico con el cliente. Eventualmente puedo tener diferencias en términos de precio, lo cual en una economía con tasas reguladas tampoco es que es una variable muy importante. Pero no es necesariamente los productos, por lo menos en el caso de crédito. En donde sí hay evidencias de que los productos especializados para mujeres tienen más acogida, es en el caso de productos de ahorro, justamente por esta tendencia a la mujer a ser más conservadora, de promover más el ahorro, de buscar tener espacios de seguridad para ella y para su familia. Ahí sí hay evidencias específicas de que productos específicos pueden tener más impacto. Y también el tema de seguros. De nuevo, porque las mujeres tienen más preocupación por los riesgos que pueden acarrear el desempeño de sus actividades. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes. Tengo que aprender a manejar las brechas de género, tengo que capacitar a la organización en eso y no necesariamente pensar en sacar productos nuevos. Porque saco el crédito rosa, pero si sigo tratando a la mujer igual que al hombre, tampoco voy a tener resultados favorables. Ahora, Katy decía, y creo que esto es importante, las mujeres con acceso a productos y servicios financieros y a crédito particularmente, son mujeres que tienen más empoderamiento, son mujeres que le dan mejor uso a los recursos que tienen, son mejores pagadoras, evidentemente generan mejoras en las condiciones de vida. Entonces, el promover una mayor inclusión financiera de mujeres tiene beneficios para todos. Tiene beneficios para las propias mujeres en primera instancia. Tiene beneficios para la sociedad. O sea, mientras más inclusión financiera generemos, más desarrollo económico hay. Hay una relación directa, proporcional, entre inclusión financiera y crecimiento económico.
Y también hay beneficios para las organizaciones, porque tengo un mercado más grande desatendido, de clientes que son más fieles y que pagan mejor. Así que atender a las mujeres es una estrategia en donde todos ganamos. Pero parece que sería fácil, ¿no? Pero asumo que es una discusión por años que se está hablando, pero las cifras aún son mínimas. ¿Por dónde comenzar? Justo, Fidel, usted mencionaba los productos. ¿El crédito es como el más aceptable para que la mujer comience a ingresar al sistema financiero? ¿Una cuenta de ahorro, una tarjeta? ¿Cuál es ese producto que sería como el ancla? Creo que el acceso a ahorro es un producto que tiene alta acogida entre las mujeres, porque las mujeres siempre buscan tener recursos extras para cuando hay emergencias. Entonces, creo que el ahorro es una buena puerta de entrada. Pero el que definitivamente permite que los negocios crezcan y que generen más empleo y que generen excedentes que reinvierten en sus hogares o que reinvierten en su propio negocio es el crédito. Es el crédito. Y ahí me parece importante ver una característica que tiene el Ecuador que no tienen el resto de países en la región, ¿no es cierto? A diferencia de otros países, en el Ecuador son más mujeres emprendedoras que hombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya inicia, al inicio cuando está en su emprendimiento, no le empieza a ir bien y también somos el país que más emprendimientos fracasados tenemos. Entonces ahí viene esta importancia de no solo darle el crédito, sino acompañarle. Veía que en España han sacado un producto chéverísimo que se llama MBA Kids, que lo que busca es capacitar a niños de 4 a 11 años en temas de negocios, en temas empresariales. Entonces, podríamos pensar en un producto como ese, que sea MBA Entrepreneurs o emprendedoras, en el que les enseñemos que cuando ya recibe el dinero tiene que guardar, o sea, que todos estos tips que les van a permitir, por lo menos en los 2 primeros años, tener un equilibrio y ya luego sí enseñarles también. A mí me parece que es importante que las mujeres nos metamos más en la parte tecnológica, porque ¿cuál es el éxito actual de las startups, por ejemplo? Que tienen bastante porcentaje de tema tecnológico, tanto para la producción de los bienes y servicios que venden, como para la promoción de estos bienes y servicios. Entonces, si yo tengo esta facilidad de entrar a redes, vender, todo ya es mucho más rápido, empieza a haber resultados más pronto. Entonces, las mujeres se sienten como más seguras y van adquiriendo mayor capacidad y confianza de seguir con su emprendimiento. Y justo tocando el tema de la tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Qué debe hacer el sector financiero para no quedarse atrás, sobre todo en el tema de mujeres? Ir ahí a la par y ofrecer estos nuevos servicios. Actualmente estamos en un periodo de elaboración normativa de todo lo que es fintech. En el año 2022 salió la ley fintech, tenemos ya unas 3 o 4 normas que tienen que ver con crédito digital, con estos medios de pago que ya existían pero que ya se están formalizando. Lo que pensamos ya para el futuro es salir con normas que ayuden a que estos nuevos participantes financieros entren y que las personas, especialmente las mujeres, puedan acceder. Yo creo que la tecnología sí permite evitar, por ejemplo, este sesgo de no dar el crédito a la mujer. ¿Por qué? Porque son plataformas. Entonces, se hacen análisis más bien de datos y el crédito va saliendo, ¿no es cierto? Además, en el tema de fintech hay herramientas como el crowdfunding, que lo que permite es que fondos externos vayan dando estos recursos a estas mujeres emprendedoras y, como decía, la educación en ese caso debería ser ya también un paso más adelante para que sea educación digital, para que no nos quedemos ahí estancadas porque no pudimos utilizar la red para la venta o lo que sea, ¿no? Solo quiero volver un poquito sobre lo que decía Katy. Y voy a comentar de nuevo el ejemplo que más conozco, que es el de Banco Solidario. Sí. En Banco Solidario, a diferencia de lo que pasa en muchas otras organizaciones, las personas que se relacionan con los clientes en general, hombres y mujeres, se llaman asesores de negocios, no ejecutivos de crédito.
Y eso hace una gran diferencia. O sea, cuando hablamos de asesores de negocio, son personas que evalúan el negocio, determinan real capacidad de ese negocio de pago y la real necesidad para entonces ofrecerle un crédito a su medida. Y ese programa de asesoramiento que hacen nuestros asesores va acompañado de programas de educación financiera. Nosotros tenemos un programa que se llama Cuida tu Futuro, en donde evidentemente hay una mayor participación activa de mujeres. Tenemos otro programa que se llama Mejora su Negocio, en donde las mujeres son quienes tienen más aceptación, ¿verdad? Entonces, es un proceso integral de servicio que te incluye la oferta de productos y servicios crediticios, más una asesoría especializada y programas de educación financiera. Y asumo que eso más personalizado también incluye la tecnología, ¿no? Ustedes en el banco deben haber incluido este tema tecnológico para poder ser más certeros, ¿no? Con esto de analizar los datos ya pueden saber a ciencia cierta qué necesita cada persona. Nosotros utilizamos la tecnología, pero la tecnología es una herramienta y una ayuda. O sea, no existe, yo no conozco por lo menos, una experiencia exitosa de una fintech que pueda decir que ha generado real inclusión financiera. Porque la inclusión financiera también tiene que pensarse desde otra dimensión. La inclusión financiera tiene que ser sostenible, lo cual significa que tiene que permanecer en el largo plazo. Tiene que ser rentable. O sea, para ser sostenible tiene que ser rentable. Y tiene que tener escala. Tiene que llegar a muchísimas clientes. Y yo no conozco a nivel mundial todavía ninguna experiencia de fintech que haya hecho inclusión financiera y mucho menos de mujeres de manera sostenible, de escala y rentable. No hay. Ese temor que la banca tenía de que las fintech iban a entrar la verdad es que claramente ha sido derribado. Lo que sí creo es que hay que promover un trabajo colaborativo entre las instituciones financieras y las fintech. Y eso es, por ejemplo, uno de los roles que el clúster busca promover, que busca incentivar. Un trabajo colaborativo. Asumo que igual es otra manera de... Porque las fintech pueden proporcionarte herramientas que a los bancos nos puede costar mucho más desarrollar. Las fintech pueden ser mucho más ágiles, más flexibles, pero no siempre tienen el conocimiento del mercado que tienen las instituciones financieras. Así que lo que nosotros creemos es que hay que trabajar en un espacio de colaboración. Sí existen fintech que son buenas pero de nuevo, que pueden trabajar de manera colaborativa con los bancos, por ejemplo, en temas de educación financiera, en temas de manejo de sus finanzas. Claramente hay experiencias exitosas en ese sentido. Y cada vez se conoce más, ¿no? Este tema de la educación financiera. Y yo quisiera saber ustedes cómo ven el futuro de las mujeres emprendedoras en Ecuador y cuáles son esos pasos adicionales que deben tomarse para ya impulsar y en verdad ver cambios. Esto del trabajo colaborativo me parece que es una de las claves. ¿Por qué? Y no trabajo colaborativo solo entre bancos, solo entre cooperativas, solo entre fintech. En realidad, el mercado financiero tiene que aprender, este es mi punto de vista, a ver cuál es su espacio. Es como que ahorita los participantes están tratando de entrar en todos los espacios. Y en realidad, el mercado financiero es mercado de dinero corto plazo, y ahí tratar de llegar a todos los usuarios, ¿no es cierto? También tenemos un mercado de valores que puede servir como fuente de financiamiento. Es fundamental entrar también con los seguros, los microseguros. O sea, la gente tiene que entender, ya interiorizar, que el seguro no es un gasto, sino es protegerme para un futuro. Entonces, para mí, el sentarnos todos juntos a hablar de trabajo colaborativo, a ver cómo podemos mejorar el estado de las mujeres emprendedoras en el país es importante. Se han hecho algunos avances. Ya un año vamos trabajando en una estrategia de inclusión financiera que tiene algunos hitos que se podrían nombrar. Pero es difícil en un país en donde todos los días aparece algo nuevo. Deberíamos de hacer un récord Guinness sobre estos temas, porque ya se hacen los análisis. Recuerdo que hace unos 6 meses ya los organismos de integración financiera nos hicieron el análisis sobre las inundaciones que iban a venir, y pasó una semana y de repente sequía. Estamos en sequía. Correcto. Entonces,
muchas veces estos análisis y estas proyecciones no nos sirven. En realidad es este trabajo de vámonos contando qué es lo que está pasando y ser oportunos en los cambios que se necesiten, ya sea normativo o lo que hacen las instituciones. A mí me parece que desde el lado del crédito sí es importante trabajar en esto de los requisitos. Porque las mujeres siempre lo que se quejan más es que me piden muchos requisitos o esos requisitos no tengo. Hay normas en el Ecuador que no le permiten, por ejemplo, a una mujer casada tener un crédito si no está firmado por el esposo. Entonces, si el esposo no le firma, simplemente no hay el crédito. Entonces, sentémonos y pensemos cuál sería la salida para que chéveres emprendimientos, porque uno ve ahora en las redes sociales, hay unas ideas increíbles, pero que ya uno va al año y ya no, ya cerró. Entonces sí, este trabajo entre público, privado, entre ver los estudios de aquellos que manejan data, ¿no es cierto?, los buros de crédito o también quienes hacen análisis, la academia, nos puedan ayudar a ver hacia dónde tenemos que enrutar tanto lo que es la parte pública como la privada. Fidel, ¿cuáles son sus siguientes pasos? Yo decía que hay barreras de diferentes tipos, digamos. Una barrera es la barrera de la demanda, es decir, estos temores que las propias mujeres pueden tener, el no tener... y creo que las instituciones que hemos decidido trabajar impulsando mayor inclusión financiera de mujeres, de alguna manera hemos contribuido a resolver esas demandas. De hecho, los indicadores de inclusión financiera en el país han tenido un incremento importante en los últimos 4 años, lo cual es un reflejo de que las barreras de la oferta se están eliminando. Todavía hay espacio para mejoras, sin lugar a dudas. Cuando conoces al mercado y conoces al cliente, entonces de esa barrera de que el cliente tiene que firmar con la mujer, la eliminas. En el caso de Bancos Solidarios, de hace 20 años, las mujeres firman su crédito sin su esposo. Entonces digo, barreras de la oferta, se ha avanzado mucho, creo que todavía hay espacio para mejora. Barreras de la demanda, creo que las instituciones que tenemos programas especializados, tenemos, por ejemplo, sistemas o programas de educación financiera particulares, pero creo que hay un avance importante, que es la Estrategia Nacional de Educación Financiera que impulsamos desde el clúster y que con el apoyo desde la Junta de CATI particularmente va avanzando. Creo que eso nos va a ayudar a eliminar muchas de las barreras desde el lado de la demanda. Pero la tercera barrera tiene que ver con barreras normativas. Y la principal barrera normativa es la tasa de interés. Si persistimos en mantener tasas de interés reguladas en un entorno altamente cambiable, desafortunadamente seguimos dejando por fuera a segmentos importantes de la población y particularmente a mujeres. Yo digo, en los últimos 15 años han pasado varios eventos a nivel mundial. Crisis económica en 2008, caída del precio del petróleo en el 2015, terremoto en el 2016, levantamiento indígena en el 2019, pandemia en el 2020, o sea, puedo seguir, apagones en el 2022, pero la tasa de interés ha permanecido así, fija. O sea, parecería que no hay la comprensión de que la tasa de interés tiene que moverse en función de cómo va la economía y cómo va el mercado. En el Ecuador permanecen estables los últimos 15 años. Esa es la principal barrera normativa. O sea, podemos impulsar, y lo hemos hecho, una estrategia nacional de educación financiera, una estrategia nacional de inclusión financiera. Pero mientras sigamos teniendo tasas de interés reguladas, desafortunadamente los esfuerzos serán inútiles. Creo, o sea, yo tengo que reconocer públicamente el gran impulso que Katy quiere darle a este tema. Tengo que reconocer, pero como dice el dicho, una golondrina no hace verano. O sea, necesitamos más autoridades que quieran comprender la realidad, que tengan la voluntad de adoptar las medidas que se necesitan y que tengan la decisión de hacer que esas medidas se implementen. Y desafortunadamente, eso hoy por hoy, más allá de Katy, no existe. No pasa. Antes de irte, Aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación. Estamos llegando ya a la parte final de este podcast y no quiero que te vayas sin conocer los 3 aspectos más importantes de este episodio. El primero es conocer las necesidades de las mujeres emprendedoras y de todas las personas que no forman parte del sistema financiero. Para que exista una verdadera inclusión se deben cerrar las brechas y los sesgos.
La segunda es el trabajo colaborativo entre las instituciones públicas, privadas y el gobierno para que puedan crear una estrategia nacional de inclusión financiera y estas mujeres emprendedoras tengan la capacidad de impulsar sus negocios. Y el tercer aspecto es la importancia de la educación y hacer que ese 31% de mujeres que no acceden al crédito formal pasen al sistema financiero. Y estamos entrando en la recta final de esta conversación y yo sí quisiera saber cuáles son esas sensaciones con las que ustedes se quedan. ¿Cuál sería ese mensaje clave que ustedes les gustaría dejar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Que ustedes también son parte del tema, ¿no? Del problema. O sea, el usuario financiero también tiene que poner su granito de arena. No podemos solo esperar, es que no me dan crédito, es que no me educan, es que no me... O sea, también tenemos que toda la población ya agarrarnos, ¿no? Y decir... Buscar opciones. Busquemos opciones, seamos más... Yo no sé, usted, gente de afuera me dice, es increíble cómo ustedes pasa algo y inmediatamente ya está el meme. Y son unos memes excelentes. ¿Por qué no somos así para la vida diaria? O sea, si ya me doy cuenta que no tengo claro qué es un crédito, pues ahora la información está ahí, en la computadora, en el celular. Ok, me voy a acercar. Porque actualmente también en el tema esto de la educación financiera están saliendo unas plataformas que hasta asesoran. ¿Qué es mejor para ti? ¿Te vas a la institución A o a la institución B? O sea, no me pueden decir es que el gobierno no me está educando. No, la tecnología nos ha permitido ser más creativos, más innovadores. Entonces, agarrémonos de eso. O sea, hagamos un esfuerzo extra, no esperemos solamente que el gobierno o el sector público a quien le corresponda supuestamente lo haga. Juntémonos y hagamos juntos que esto se desarrolle. ¿Y para qué? Para que el país esté mejor. O sea, y que en realidad las mujeres emprendedoras salgan con sus emprendimientos de la mejor manera, porque eso no solo les empodera a sí mismos, sino también genera crecimiento económico. Y eso es a donde vamos, ¿no es cierto? El mensaje es entonces hacer también autodidactas y a autoeducarnos. Fidel, su mensaje. Como dije antes, mayor inclusión financiera genera mayor desarrollo económico. Mayor profundización financiera, que significa llegar a los clientes con más necesidades, genera mejora de las condiciones de vida, sin lugar a dudas. De manera que tenemos un reto importante de trabajar juntos, sector público y sector privado, para promover una mayor inclusión financiera en el país en general y de mujeres y de poblaciones vulnerables en particular. Entiendo. Entonces, satisfacer necesidades y manejar bien estas brechas y esos sesgos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, amigos y amigas. Nos encontraremos en las próximas ediciones del Cluster Talks by Forbes, un podcast del Clúster Financiero del Ecuador desarrollado en colaboración de Forbes para tratar sobre la inclusión financiera, la innovación y la atracción de inversiones en el Ecuador. Soy Daniela Segovia y fue un gusto acompañarnos. Nos vemos la próxima. Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador, Un podcast del Clúster Financiero del Ecuador. desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima. Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Clúster Financiero del Ecuador.